Buenas a todos y bienvenidos al episodio 2 de El Junto. En este episodio 2 vamos a comentar el capítulo 2, Nacionalistas ignorantes, irracionales y desinformados. En este capítulo 2 del libro Contra la democracia de Jason Brennan, Jason Brennan nos da dos ideas principales. La primera, el votante medio es ignorante por naturaleza, y la segunda nos explica por qué es ignorante y el sistema de incentivos que se ha desarrollado para que el votante medio sea un ignorante. Vamos a empezar por el sistema de incentivos. Y aquí nos da una pincelada al principio y nos pone un ejemplo que, por ejemplo, una persona que va a cruzar la calle tiene todos los incentivos para mirar a ambos lados. Y además tiene todos los incentivos para ver que si aparece un camión no se va a arriesgar a considerar que es una ilusión óptica o que hay personas que han cruzado la calle y que no lo atropelló un camión, aunque viniese el camión. No se arriesga, porque si se arriesga y se equivoca, está muerta. En democracia el sistema de incentivos, como sabemos, es diferente, ya que al votar no ocurre esto. Tú puedes equivocarte con tu voto, que eso no va a tener represalias sobre ti. Sí, puede desencadenar una crisis económica, puede ser que te suban los impuestos o que pase hambre a fin de mes, pero no tiene una consecuencia directa sobre ti y no sobre el de al lado que ha votado a otro partido diferente. Cuando tú vas por la calle y le das un guantazo a alguien, eso probablemente tenga una consecuencia directa. Esto no ocurre con el voto. Y lo segundo que comenta aquí es que tampoco es que el voto individual valga mucho. O sea, al final es un voto dentro de millones y millones y millones de votos. O sea que tampoco es que tu voto individual se tenga muy en cuenta. Y además, tu voto individual vale lo mismo el de una persona que ha leído todos los programas electorales, que estudia economía y que estudia filosofía política, vale exactamente igual que el voto de una persona que lanza una moneda al aire y decide votar por lo que salga en la moneda. Así que al votar, el conocimiento y la racionalidad no merecen la pena, mientras que la ignorancia y la irracionalidad quedan impunes. Es decir, da igual lo que tú te informes, que tu voto va a valer lo mismo que el de una persona que decida su voto porque es lo que votaban sus padres o porque es lo que votaban sus abuelos. Y esto nos lleva a que esa persona tampoco asuma las consecuencias de ese voto que no está sopesado ni que está pensado sobremanera. Ahora vamos a hablar sobre lo que los ciudadanos no saben. Si estás escuchando este podcast, probablemente tengas como mínimo algo de interés por la política o la filosofía política. Y seguramente tú, tu familia, tus parientes o tus conocidos estéis en el 10% de personas que más saben sobre política. Y estando en ese 10%, no os podéis hacer una idea de lo profundamente ignorante que es el votante medio. Al final todos nos relacionamos con más o menos nuestro grupo, nuestra tribu de alguna manera, y no nos hacemos una idea de lo que hay por ahí, como se dice. A continuación, Jason Brennan da unos datos basados en Estados Unidos, pero que probablemente sean bastante aplicables a lo que hay actualmente en España. Algunos de estos datos son: en los años electorales, la mayoría de los ciudadanos no puede identificar a ningún candidato de su distrito al Congreso. Segundo dato: los ciudadanos normalmente no saben qué partido controla el Congreso. Siguiente: justo antes de las elecciones presidenciales de 2004, casi el 70% de los ciudadanos estadounidenses ignoraba que el Congreso había añadido al programa Medicare una prestación para la cobertura de recetas médicas, a pesar de que esta suponía un enorme aumento del presupuesto federal y el mayor programa de subsidio aprobado desde que el presidente Lyndon B. Johnson iniciara la guerra contra la pobreza. Siguiente dato: en las elecciones legislativas de 2010, solo el 34% de los votantes sabía que el programa de asistencia para activos problemáticos fue promulgado bajo la presidencia de Bush y no durante la de Obama. Solo el 39% sabía que defensa era la mayor categoría de gasto del presupuesto federal. Siguiente: los estadounidenses sobreestiman enormemente el dinero que se gasta en ayuda exterior. Muchos de ellos creen, de forma errónea, que se puede reducir de manera significativa el déficit público recortando la ayuda exterior. Siguiente: el 73% de los estadounidenses no entiende en qué consistía la Guerra Fría. Siguiente: la mayoría de estadounidenses no sabe ni de forma aproximada cuánto se gasta en seguridad social o qué parte del gasto supone esta en el presupuesto federal. Siguiente: el 40% de los estadounidenses no sabe contra quién luchó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y último dato: durante las elecciones presidenciales del año 2000,
a pesar de que algo más de la mitad de estadounidenses sabía que Al Gore era más progresista que Bush, no parecía entender lo que significaba progresista. El 57% de ellos sabía que Gore era más partidario que Bush de incrementar el gasto. Las personas que se abstienen de votar, por regla general, son más ignorantes en la política que las personas que votan. Pero esto no quiere decir que las personas que votan dejen de ser ignorantes. Obviamente los votantes también fallan sobre las cifras de déficit, superávit, paro y demás datos económicos. O sea, los votantes fallan sobre todo. Y aunque acierten estas cifras, que son fácilmente comprobables, no quiere decir nada, ya que un votante bien informado no solo debería ser capaz de saberse las cifras, sino que debería ser capaz de evaluar si las políticas preferidas por los candidatos tenderán a promover o dificultar las soluciones que prefiere el votante. Por ejemplo, dos candidatos quieren mejorar la economía, tanto la izquierda como la derecha, pero la izquierda opta por mayor regulación e intervención en la economía y la derecha opta por mayor liberalización. El votante no solo querrá el objetivo de mejorar la economía, ya que los dos partidos lo quieren, sino que deberá saber algo de economía para saber qué es lo mejor para el país, intervenir más o liberalizar más. Dice Bryan Caplan que lo que desconocen los votantes podría ocupar una biblioteca universitaria. Y eso es esencialmente la verdad, ya que en una biblioteca universitaria un votante medio no sabe prácticamente lo que dice casi ninguno de los libros. Una cuarta parte de estadounidenses no sabe contra quién luchó Estados Unidos en la guerra de la independencia y tampoco saben quién controla qué, ni la diferencia entre Congreso y Senado. O sea, estamos hablando de que es una cuarta parte de estadounidenses. Aunque los estadounidenses están, al menos sobre el papel, mejor educados que nunca, esto lo dicen las estadísticas, que cada vez hay más gente con una carrera universitaria, y aunque la información política nunca ha sido más barata ni accesible, la gente sigue siendo casi tan ignorante sobre política como lo era hace 40 años. Y ahora, la pregunta sale sola. ¿Acaso son la mayoría de los votantes estúpidos? Pues quizá no, porque no son estúpidos. Simplemente es que no están interesados en el tema. La hipótesis económica es clara. O sea, cuando hablamos de esto, vamos a hablarlo en términos económicos y la hipótesis que aquí Jason Brennan plantea es clara. El conocimiento, o sea, la adquisición de conocimiento tiene cierto coste. Se necesita gastar tiempo y esfuerzo y cosas que podrían dedicarse a alcanzar otras metas personales. O sea, con ese tiempo y esfuerzo podría estar haciendo otras muchas cosas que no sean informarte de política. Cuando los costes superan a los beneficios esperados, normalmente la gente no se molesta en adquirir conocimiento. Es decir, yo por adquirir este conocimiento no voy a obtener ningún beneficio y puedo seguir echando la papeleta aunque no obtenga ningún beneficio. Aunque sea un ignorante voy a seguir echando la papeleta. Entonces, ¿para qué me voy a informar? ¿Para qué voy a informarme sobre esto si no voy a obtener ningún beneficio y la papeleta la voy a echar igual? Entonces, aquí entra lo que Jason Brennan llama ignorancia racional, que es como estás razonando sobre que no te interesa adquirir conocimiento, pues entonces no adquieres conocimiento por ello. O sea, está completamente justificado que no adquieras conocimiento, ya que no tienes ningún incentivo a hacerlo. Y ahora aquí hay otra pregunta que sale, y es, si no estamos incentivados a adquirir conocimiento, ¿por qué hay algunos ciudadanos que saben mucho más que los demás? ¿Por qué no todo el mundo es ignorante? Pues bien, la ignorancia no es uniforme. Si bien el nivel medio de conocimiento es bajo, la varianza es muy alta. Y si bien la mayoría sabe muy poco, hay otra gente que está muy informada. Por ejemplo, vamos a coger a 100 votantes. Pues de 100 votantes, 25 estarían bien informados. Bien informados, dejámoslo ahí. Otros 25 estarían mal informados. Otros 25 no saben absolutamente nada y otros 25 están sistemáticamente desinformados. O sea, lo que quiere decir que lanzar una moneda al aire daría mejores resultados que preguntar al estadounidense medio sobre política. Y aquí nos dice Jason Brennan que las personas con título universitario tienen mayor conocimiento de política. O sea, es algo que todos podemos suponer. También personas con título universitario están en la mitad superior de asalariados. O sea, son gente que cobra más que personas sin título universitario. También otra estadística que se saca es que viven al oeste de Estados Unidos.
también que suelen ser republicanos o apoyar a ese partido y que tienen entre 35 y 54 años. Es decir, tener un mayor conocimiento de política se correlaciona con tener un título universitario, con estar en la mitad superior de asalariados, con vivir en el oeste de Estados Unidos, con ser republicano o apoyar este partido y con tener entre 35 y 54 años. Ahora bien, ¿con qué no se correlaciona tener conocimiento de política? O sea, ¿qué gente tiene menor conocimiento de política? Pues a continuación vienen las correlaciones negativas. Con tener solamente título de bachillerato o titulación inferior, con estar en el último cuartil de asalariado, con vivir en el sur de Estados Unidos, con votar al Partido Demócrata, con ser negro y también está, lo dice en el libro explícitamente así, muy correlacionado negativamente con ser mujer. O sea, las mujeres suelen estar más desinformadas sobre política que los hombres. Bien. Y ahora, ¿cómo se puede cambiar esto? Pues la información puede cambiar estas preferencias políticas. De hecho, si la ignorancia política no tuviera efecto en nuestras preferencias políticas, las personas bien o mal informadas tendrían las mismas opiniones políticas. Pero no es así. La información sí importa. Los seguidores del Partido Demócrata muy informados tienen sistemáticamente preferencias políticas diferentes a las de los demócratas poco informados. Y esto se ve en España, por ejemplo. Si le preguntas a alguien del PSOE muy informado, o alguien, mejor dicho, a alguien de izquierda muy informado, pero que vota al PSOE, tiene unas preferencias políticas y unas opiniones completamente opuestas a alguien que vota al PSOE, pero que no está informado. A medida que las personas quieren conocimientos, en general defienden una menor intervención del gobierno, un menor control de la economía por su parte, prefieren el libre comercio al proteccionismo, son más partidarios del derecho al aborto, están a favor de utilizar subidas de impuestos para compensar la deuda y el déficit, y están a favor de adoptar medidas contra la delincuencia menos punitivas y duras, y son menos militaristas en las políticas de defensa. Entonces, si la información cambia, si todo esto es así, ¿por qué no todo el mundo es ignorante? O sea, si el sistema nos incentiva a ser ignorantes, ¿por qué no es todo el mundo un ignorante? Pues esto es lo que nos merece explicación. Y bueno, Jason Brennan nos da aquí 4 motivos por lo que la gente es ignorante. O sea, no es ignorante o tiende a no ser ignorante, aunque sea solamente un 25% de la gente. El primero, escuchar más y olvidar menos. Resulta que la gente educada, es decir, la gente con una carrera universitaria, sabe más que la no educada. O sea, todos tenemos claros que la mayoría de lo que aprendemos en el sistema educativo se nos olvida. Pero claro, no es lo mismo que se te olvide el 80% de lo que has aprendido en la ESO y no has vuelto a tocar un libro, a que se te olvide el 80% de lo aprendido en una carrera universitaria. Ya tienes un 20% de lo que recuerda en una carrera sobre la persona, el 20% de lo que recuerda en la ESO. Lo segundo que nos dice Jason Brennan es que hay gente que tiene algo así como una creencia o en el deber moral de estar informados. Es decir, creen que tienen que estar informados porque eso va a reportarle un beneficio a la sociedad. Tienen el deber moral de emitir un voto fundamentado. Entonces, la gente que se lee los programas, etc. La tercera razón es pertenencia y clase social. Hay muchas personas que obtienen reconocimiento para encajar en un determinado grupo. Es decir, un grupo que tiene una tendencia persistente, libertaria, por ejemplo, un grupo que tenga esta tendencia, pues alguien que quiera adherirse a ese grupo quizá comienza a adquirir conocimiento para encajar. Solamente adquieren conocimiento para encajar. O por ejemplo, una persona que estudia Bellas Artes y todos sus amigos son de izquierda, esa persona, aunque fuese un hobbit y aunque no estuviese interesado por la política, comenzará a obtener conocimiento de política de izquierda para encajar en el grupo. Y una vez que ha encajado en el grupo, hay veces que se aprende para disfrutar de ese conocimiento, de la misma forma que alguien comienza a beber cerveza para encajar en un grupo aunque no le guste la cerveza, pero luego comienza a disfrutar de la cerveza. O sea, esto es, en mi opinión, un muy buen argumento de Jason Brennan de por qué la gente aprende sobre política. Y lo último,
Lo último que dice Jason Brennan sobre esta gente que aprende sobre política son los nerds de la política. O sea, gente que adquiere conocimiento simplemente porque lo encuentra interesante. Normalmente es la gente que está escuchando este podcast, la gente que lee este libro. Encuentran placer cuando llegan a comprender cosas que no sabían, cosas que estaban fuera de su alcance. Y encuentra interesante la política porque sí, porque les gusta. Y además, esto de encontrarla interesante es uno de los predictores más sólidos de que una persona está muy informada sobre política. O sea, está muy correlacionado en encontrar interesante la política y saber sobre política. Si recordamos los tipos de votantes que vimos en el primer capítulo, tenemos los hobbits, los hooligans y los vulcanianos. Los hobbits son los que le da igual la política, los hooligans son los que tratan la política como un equipo de fútbol, como si su partido fuese el que tuviese que ganar siempre, más allá de los datos, etc. Y los vulcanianos son los que se quieren informar de la política y tratan de enfrentar sus opiniones con las contrarias y escoger las mejores, dejando la decisión a la racionalidad. Pues bien, un vulcaniano puro no tendría sesgos cognitivos. O sea, un sesgo cognitivo es un error de software que tiene nuestro cerebro. Es un error, ahora se comentarán unos cuantos para ponerlos como ejemplo, pero es un error que nos ha ayudado en la evolución y que ahora mismo hace que seamos mucho más irracionales. Y aquí Jason Brennan nos va a comentar cómo todos los votantes tenemos nuestros sesgos cognitivos y cuáles son los principales. Bien, pues el primer sesgo cognitivo del que habla Jason Brennan es el sesgo intragrupo y extragrupo. Los seres humanos estamos dispuestos a formar grupos y luego a identificarnos apasionadamente con ese grupo. Se puede ver este sesgo cuando, por ejemplo, se le pregunta a una persona del PSOE por la calle sobre una medida que ha hecho el PSOE y te dicen que es buenísima, que muy bien por aplicarla, y luego se le dice no, esta es una medida que está en el programa electoral de Vox. Y entonces esa persona se enfada. O esa persona rechaza o dice que eso no puede ser. Pues esto es el sesgo intragrupo-extragrupo. Dentro de tu grupo todo lo que hacen es bueno, pero en el resto de grupos todo lo que hacen es malo. Esto es un sesgo cognitivo que tenemos todos. Básicamente es tender a ver tu partido político como un equipo de fútbol. Y al igual que un fan de un equipo de fútbol se aprende los jugadores, se aprende las estadísticas, se aprende... va al estadio, pues lo mismo puede llegar a pasar a un votante. Entonces, cuando se pregunta sobre su partido político, o en este caso sobre su club de fútbol, solo habrá cosas buenas de él y solo habrá cosas malas del resto. Y aquí se da un fenómeno muy curioso. Y es que estas personas que son hooligans y que van solamente con su partido, al final entran en una especie de caja de resonancia. Y se ha demostrado con estudios, como dice Diana Muth, o al menos así lo dice Jason Brennan en el libro, dice Diana Muth que de acuerdo a estos estudios, las personas que más están en su caja de resonancia, que menos hablan con gente que tiene opiniones diferentes, tienden a estar mucho menos informados sobre política. Y tienden a ser mucho más hooligan que las personas que sí hablan con el resto de la gente y de otras opiniones diferentes. O sea, si eres de derecha, hablas con gente de derecha, pero también hablas con gente de izquierda. No estás siempre en tu misma caja de resonancia. Y esto da un efecto también de tribalismo. O sea, por ejemplo, si te dan 5 temas de conversación o por los que tener tu opinión y te dicen control de armas, calentamiento global, cómo ocuparse del Estado Islámico, la baja de maternidad obligatoria y remunerada para mujeres, el salario mínimo y el matrimonio homosexual, ¿vale? He dicho 6. Seguramente, si le preguntamos a 2 grupos poblacionales, uno de izquierda y otro de derecha, los de izquierdas tenderán a pensar lo mismo sobre 6 temas tan variopintos y los de derechas tendrán a pensar lo mismo sobre 6 temas variopintos. Lo mismo entre ellos, no lo mismo entre grupos. O sea, los de izquierda pensarán lo mismo sobre cada uno de los temas y los de derechas lo mismo. Es decir, las personas, una vez que compran un argumento, tienden a comprar todo el marco que lleva ese argumento. O una vez que están con un partido político, tienden a comprar todo lo que dice ese partido político al margen de si es bueno o si es racional. Este es el primer sesgo cognitivo, el sesgo intragrupo-extragrupo.
Vamos a hablar sobre otros sesgos cognitivos. El segundo del que habla es el sesgo de confirmación, y es que tendemos a aceptar las pruebas que apoyan nuestras opiniones preexistentes y tendemos a rechazar o ignorar la evidencia que desmienten nuestras opiniones preexistentes. Básicamente, si crees que el agua de coco es buena, tenderás a buscar en Google el agua de coco es buena, pero si crees que el agua de coco es mala, tenderás a buscar en Google el agua de coco es mala. Así confirmas siempre tus opiniones e intentas estar siempre en la caja de resonancia, porque a la gente le cuesta mucho decir que no tiene o que no tenía razón. Entonces, para validar sus opiniones, este es el sesgo que se suele usar. Y aquí se ve como incluso presentando los mismos datos a dos grupos de personas, se tienen conclusiones completamente diferentes, pero completamente diferentes. Por ejemplo, si mañana cogemos a un grupo de izquierda y otro de derecha y le presentamos el mismo dato y le decimos el ingreso mínimo vital ha llegado a 1 millón de hogares en España o a 1 millón de personas en España, la gente de izquierda aplaudirá y dirá muy bien que se ha ayudado a los pobres y este ingreso mínimo vital ha llegado a muchas personas en España. Sin embargo, la gente de derecha dirá muy mal que el ingreso mínimo vital haya llegado a tanta gente en España, porque eso significa que hay mucha gente pobre en España y el ingreso mínimo vital no debería estar llegando a la gente, ya que la gente tendría que tener otros medios para salir de la pobreza. O sea, ante el mismo dato, las personas reaccionan de diferente manera. El tercer sesgo del que habla es el sesgo de disponibilidad. Un ejemplo sencillo para que quede claro, y es que los medios de comunicación en Estados Unidos se dieron cuenta de que los secuestros le interesaban mucho a los estadounidenses. Entonces comenzaron nada más que a hablar de secuestros y demás. Pues resulta que en Estados Unidos se sacaron incluso canciones sobre secuestros, la gente ocultaba a los niños, no los dejaban jugar en la calle como los dejaban jugar antes. Y bueno, esto es lo que pasó, pero la realidad es que los años anteriores los secuestros se estaban reduciendo. Simplemente se estaban hablando más en los medios de comunicación y la gente creía que eran más frecuentes simplemente porque se hablaban más. El cuarto sesgo del que nos habla Jason Brennan es el contagio afectivo y el efecto previo de la actitud. Y básicamente es que todos somos muy racionales cuando hay emociones de por medio. Entonces las emociones están muy presentes al tratar de buscar los mejores argumentos en política. O sea, si estás triste, reaccionarás de una manera a una noticia muy diferente a la que reaccionaría si estás enfadado o si estás alegre. Entonces muchas veces se consideran verdades lo que son creencias políticas. Hay veces que dan un dato y se considera como verdad algo que es una creencia política, o se considera como bueno algo que es sin más una creencia política, o es algo que en realidad sería neutro mirándolo desde el punto de vista objetivo. El quinto es el efecto de encuadre, y este me gusta bastante, que es que aun haciendo la misma pregunta e incluso presentando la misma estadística, la forma en la que se presenta es muy diferente. Por ejemplo, hace poco salió una estadística en redes sociales que decía algo así como que el 15% de los jóvenes le gustaría que hubiese una dictadura militar. Vale, si se presenta de esa manera, la gente dirá, madre mía, una dictadura militar, tal que cual, muy bien. Pero ¿y si se presenta de la siguiente y se dice el 85% de los jóvenes están en contra de una dictadura militar? Vale, pues presentándose de manera diferente, la opinión que tú tienes sobre la noticia es completamente diferente. Esto lo usan los medios de comunicación y los periódicos de forma continuada. El sexto sesgo es la presión y la autoridad de grupo. Y es que estamos dispuestos a adoptar nuestra opinión a la de la mayoría, aunque esta opinión sea irracional. Es decir, nos adaptamos a lo que diga la mayoría, aunque la mayoría esté equivocada. Y aquí comenta el famoso experimento de Solomon Asch, que muchos lo conoceréis. Y básicamente dividía la clase en grupos de 10 estudiantes. Bueno, dividía la clase no, hacía clases de 10 estudiantes. Y estaba compinchado con 9 de ellos. Y había uno con el que no estaba compinchado y empezaba a poner imágenes sobre líneas. O sea, 3 líneas y tenían que decir cuál era la más larga. Pues al principio todos decían cuál era la más larga. Pero después, los 9 estudiantes compinchados empezaron a decir que la más larga era en realidad la más corta. Y esto hizo que el estudiante que no estaba compinchado cambiase su opinión y dijese que sí, que esa era la más larga, refiriéndose a la más corta.
Muy famoso es el clip en el que en la serie de Merlí le enseñan una carpeta verde, no recuerdo si es una carpeta verde o roja, y todos dicen que es una carpeta del color que no es. Y el que acaba de llegar cede a la presión social y dice que efectivamente que esa carpeta es del color que dicen sus compañeros. Y ya todos se ríen y demás, porque obviamente la carpeta no es de ese color. Es decir, la presión social nos puede. Y votar por presión social es algo que está a la orden del día. La segunda parte de este experimento, que me parece mucho más interesante que la primera, es que cuando había 8 compinchados, o sea, 9 compinchados y uno que no estaba compinchado, este uno decía lo que decían los otros 9. Pero cuando uno de los compinchados afirmaba que la línea larga era en realidad la larga, o sea, cuando había algo de disidencia, esta otra persona ya se sumaba automáticamente a él y decía que sí, que esa línea era larga, o sea, que con un poquito de disidencia, otra gente se puede levantar hacia lo que está mal o hacia esa presión social. O sea, este sesgo es tremendo. Estos resultados del estudio de Salomon Asch son aterradores. Se podría hacer que las personas nieguen, o se puede hacer que las personas nieguen la evidencia que tienen en sus narices solamente por la presión de grupo. Y el efecto sería aún mayor cuando se trata de formar creencias políticas, cuando todo tu grupo y toda tu vida depende de esa creencia política y no estás dispuesto a sacrificarla aunque pienses diferente, solamente por la presión social. Y bueno, ya terminando el capítulo, Jason Brennan nos dice que hay veces que aunque la evidencia no respalden tus creencias, te las tragas y sigues. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué pasa esto? Pues hay veces que la irracionalidad es racional. Y vamos a poner un ejemplo en el que se va a entender perfectamente. Una madre en la Edad Media que su hijo estuviese pasando por una neumonía, esa madre podía llegar a pensar que la neumonía se curaría rezando. Aunque no tuviese ningún método científico o no tuviese nada racional que apoyase a eso o no estuviese demostrado, la madre lo creía porque era lo único que tenía y se aferraba a lo único que tenía. O sea, se aferraba a algo irracional, pero se aferraba de manera racional porque era lo que pensaba que curaría a su hijo. Y bueno, en la realidad sí tiende a disciplinarnos para pensar de forma más racional sobre estas cosas. O sea, al final, si estás viendo que una cosa pasa repetidamente y estás asumiendo las consecuencias, pues dejarás de hacerla en caso de que sea una cosa mala o la seguirás haciendo en caso de que sea una cosa buena. Pero en política no pasa esto. Entre otras cosas por lo que hemos hablado. Lo primero, que nuestra influencia política individual es tan baja, o sea que nos podemos permitir votar con todos los prejuicios, con todos los sesgos, con todas las creencias políticas irracionales, que no va a pasar nada porque nuestro voto no vale. Y aunque valiese un montón, no tenemos ninguna consecuencia directa sobre nuestro voto. Es decir, que si tus ideas son X y las ideas X demuestran ser desastrosas en todos los sitios en los que se aplican, te dará igual seguir votándolas porque el valor de tu voto es nulo y porque tú no tienes ninguna consecuencia sobre tu acto. Y es que las personas tienden a votar más por el bien de la nación que por su propio bien. O sea, se ha demostrado en diferentes estudios que las personas no votan en la mayoría de ocasiones de forma egocéntrica, sino que votan por el bien de la nación. Votan por mejorar el país. Entonces, si alguien se toma la molestia de votar, normalmente sea por un sentimiento de deber, por un sentimiento de pertenencia a su partido, quizá para expresar su ideología o para demostrar su compromiso con la tribu política. Cuando los votantes votan, tienen claramente preferencias por las medidas políticas que votan, en caso de que estén más o menos informados. Y las medidas políticas nos venimos a referir el conjunto de políticas y leyes que quieren que apoyen los candidatos, ¿vale? O sea, un conjunto de políticas y leyes puede ser, por ejemplo, a liberalizar la economía, prohibir las armas, son leyes en concretas. Pero también votan por su preferencia de resultados, es decir, por las consecuencias que esperan que tengan esas políticas y leyes. Por ejemplo, mejorar la economía, reducir delitos violentos, reducir violaciones, etc. Entonces votan tanto por sus preferencias en las medidas políticas como por sus preferencias en los resultados. Y hay muchas veces que esto no está muy en consonancia. Hay veces que creemos que las medidas políticas van a llevar ciertos resultados y no es así. Quizá porque no estamos suficientemente informados o quizá porque esa vez no es así.
Es decir, que en resumen y como conclusión de este capítulo podemos tener dos cosas claras. Lo primero, que el votante es irracional en la gran mayoría de ocasiones. En más de 3/4 de las ocasiones el votante es irracional. También que se da explicaciones racionales para su comportamiento irracional. Y además que el sistema de voto, el sistema de democracia, es muy perverso, ya que no asumen las consecuencias de tus actos y tampoco tus actos tienen un gran peso sobre el sistema. Estas cosas que hemos dicho es lo que hace de este capítulo un capítulo en el que Jason Brennan describe perfectamente cómo es el votante medio y cómo el sistema de incentivos hace que sea el votante medio. Un saludo y nos vemos en la próxima.